Ok, ya estamos grabando, entonces hoy vamos a ver de el área de comunicación un tema de español que es importante. Bueno, como recordatorio, sabemos que el español es una lengua de flexión analítica, ¿de acuerdo? Como una lengua, el español tiene la función de lenguaje, es decir, tiene una función de lenguaje. Eso significa que en esa función de lenguaje nos sirve para la comunicación. Para la comunicación. Ahora, dentro del lenguaje utilizamos el lenguaje que llamamos verbal. Usamos el lenguaje como un lenguaje verbal. Y recordemos que tenemos dos tipos de lenguaje verbal, el oral y el escrito. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Esas son las dos formas de lenguaje verbal que vamos a utilizar. Ahora, como estamos hablando de que el español es una lengua, eso significa que tiene una estructura, es decir, la lengua nos va a servir como un instrumento. O sea, le damos un uso. ¿Sí? Es un instrumento, entonces le damos un uso. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene una estructura. Tiene una estructura. Ya hablaremos de estructura con un poquito de más detalle al respecto de esto. Vamos a ver lo que es el signo lingüístico, más o menos, y de lo que trata el signo lingüístico. ¿Ok? Entonces, es como un instrumento, nos sirve como instrumento. Ahora, cuando nosotros realizamos la comunicación, ¿sí?, por medio del lenguaje escrito, ¿sí?, vamos a tener esa comunicación escrita. Entonces, recordemos que tenemos un mensaje, establecemos un mensaje. Y cuando esa comunicación es de carácter escrito, a esto le llamamos un texto. ¿Sí? Y un texto es un mensaje. ¿De acuerdo? Eso es un texto, es un mensaje. ¿Sí? Es un mensaje escrito. Y esa es nuestra intención. Nuestra intención es comunicar un mensaje. Entonces, ¿qué será un texto? Pues todo mensaje escrito. Así podemos definir un texto como un mensaje escrito. Ahora, vamos a ver cuáles son las características o condiciones de un texto. Y vamos a definir un texto de dos maneras. Por la intención que tiene y por su forma discursiva. Entonces clasifican los textos por la intención y por la forma discursiva. Por su forma discursiva. Cuando hablamos de discursiva, nos referimos al discurso, ¿sí? Y eso es discutir o discurrir, ¿ok? Es una discusión o un discurso. Pues vamos a clasificar a los textos por la intención o por la forma discursiva, o sea, los elementos que utilizamos. Bueno, vamos a regresar un poquito a esta condición de que
como es un instrumento la lengua y es de uso y tiene una estructura, bueno, esa estructura es la oración. La oración. Y definimos a la oración como la unidad básica del lenguaje con significado completo. Esa es una oración, es una unidad, es la unidad básica del lenguaje con significado completo. Recuerden que como el lenguaje es un instrumento, entonces es lo que conocemos como un código, o dentro de lo que es el sistema de comunicación, es un código. Este código tiene algunas características. Uno, es involuntario. Involuntario. ¿Qué significa que sea involuntario? Quiere decir que no lo elegimos, nos lo dieron. Es decir, nosotros hablamos el español como una lengua de manera involuntaria. Nadie nos preguntó si queríamos aprender español. Cuando queremos aprender una lengua, lo hacemos de manera voluntaria. Dos, es un fenómeno social. ¿Sí? La lengua es un producto social o fenómeno social. Es un producto social. Como fenómeno social es un producto. Es decir, se produce en la sociedad, no se produce de manera individual. La lengua no es individual, es colectiva, es social, es un proceso social. Entonces, ese es el resultado de ese ámbito social. Y tercero, es un acuerdo social. ¿Sí? ¿Qué significa o qué quiere decir eso? Que todo lo que decimos en una lengua, todas las palabras, los nombres que ponemos a las cosas, lo hacemos a partir de un acuerdo social. Todos estamos de acuerdo en el significado y uso de determinadas palabras. En el caso del español, recordemos que tiene aproximadamente, según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, ¿sí? RAE, que es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, ¿qué es eso? Es el organismo, ¿sí? Un organismo descentralizado, ¿sí? Este es el organismo que rige las reglas de la lengua española, ¿sí? Pero no lo hace de manera arbitraria, lo hace a partir del uso, es decir, a partir del uso generalizado de la lengua, es decir, incorpora en el diccionario palabras porque empiezan a tener un uso y una consistencia social, es decir, permanece dentro de la sociedad las va usando esas palabras. Y más o menos para la RAE, ¿sí? Existen unas 88,000 palabras del español. Claro, se derivan de ellas algunas sinónimos y cuestiones así, pero palabras individuales tenemos más o menos unas 88,000. O sea, hay mucho que aprender, ¿no? Del español, aproximadamente. Y eso lo maneja la RAE. Yo les recomiendo que tengan en su celular o cuando bajen un diccionario que tenga como base a la RAE. O ustedes pueden bajar o visitar la página de la RAE para que conozcan modificaciones, usos de la lengua, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿quién estudia la lengua? Es decir, ¿cuál es la ciencia que se encarga de estudiar las condiciones de la lengua o del lenguaje? Esa es la lingüística. Entonces ya hablaremos un poquito más de la lingüística,
y de las partes de la lingüística. Una de esas partes está la gramática, la semántica, la morfología, ¿sí? De cada una de estas cosas. Y lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con algo que se llama o se conoce como, ¿sí? Redacción, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a estudiar en lo que se conoce como taller de lectura y redacción. ¿Sí? No tanto el mensaje como tal, sino cuando nosotros tenemos un texto, lo que tenemos es precisamente que aplicar formas o métodos de la lectura y la redacción. Eso va a pasar con los textos. Por eso a los textos los vamos a clasificar de la siguiente manera. ¿Ok? Por la intención. Entonces vamos a tener textos literarios. ¿Cuál es la intención que tiene un texto literario? Pues se puede decir que su intención principal es la de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Como de relax, no, se me fue por completo lo que les iba a comentar del texto literario. Bueno, la intención literaria es para, ¿cómo se dice? Distraerse, disfrutar, hobby, no es hobby, se me fue por completo la palabra. Bueno, los textos literarios lo que hacen es expresar emociones, ¿sí? Y tiene un aspecto o una intención de distraer, algo así, más o menos. Ahorita me acuerdo, no sé por qué. Entonces, esos son los textos literarios por la intención. Texto filosófico. El texto filosófico tiene la intención de argumentar sobre una opinión personal. Esa es la intención del texto filosófico. El texto científico va a tener la intención de exponer un conocimiento o descubrimiento. Esa va a ser básicamente su intención. Luego tenemos el texto periodístico, ¿sí? El texto periodístico tiene la intención de exponer un acontecimiento. Acontecimiento, ¿está bien escrito? Sí. Es la intención de, ¿sí?, exponer un acontecimiento o suceso. Ese es el texto periodístico. Texto social. Su intención es la comunicación entre personas, ¿sí? Como las redes sociales, los medios sociales y ese tipo de cosas. Entonces tenemos literario, filosófico, científico, periodístico, social, ¿sí? Vamos a poner aquí los político. Texto político es mostrar una ideología o un conjunto de ideas o normas, ¿sí? Normas sociales. Vamos a ponerle ahí una serie de normas sociales. Digamos que ese es el texto político. Bueno, esos son los diferentes tipos de textos. Vamos a cerrar esto para que quepa aquí. Se vea más o menos bien. Ok, esos son los textos por la intención que tiene. Ok, por su intención. ¿Qué significa eso de intención? Ay, ¿qué le pasó ahí? ¿Qué significa eso de una intención? ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Bueno, lo que significa es que intención quiere decir como para qué sirve o qué propósito tiene. Esa es la intención, ¿sí? Esto lo saben muy bien las mujeres, porque cuando salen con alguien siempre le preguntan, ¿cuáles son tus intenciones? ¿O qué intenciones tienes? Entonces, esa es una intención, así más o menos para que se entienda. Entonces, el texto busca algo, pretende algo, algo quiere, ¿sí? Los literarios, ya me acordé, es de entretenimiento, ¿sí? Su intención es entretener, pero vamos a dejarlo así como una, expresar emociones. Esa es la intención de los textos, ¿ok? ¿Para qué se hacen? Es decir, ¿para qué se escribe algo? Entonces, esa es la intención. Ahora, por la forma discursiva, tenemos diferentes tipos de formas discursivas. Narrativa, expositiva, descriptiva, narrativa, expositiva, descriptiva, argumentativa, narrativa, expositiva, argumentativa, ¿qué otra? Ah, sí, informativa, esos son todas, narrativa, expositiva, descriptiva, argumentativa, informativa y básicamente. Ahora, esa es la forma discursiva. Cualquiera de estos textos, ya sea literario, filosófico, científico, periodístico, social o político, se escriben en alguna o varias de estas formas discursivas. Los literarios, por ejemplo, utilizan mucho la narración, pero también pueden usar la descripción, porque pueden describir una habitación o una persona o describir una situación, ¿sí? Pueden usar la forma argumentativa, porque pueden estar defendiendo una idea, ¿sí? Los textos filosóficos utilizan principalmente la forma argumentativa, pero también pueden usar la expositiva o la narrativa, ¿sí? Los científicos usan la forma expositiva principalmente, pero también pueden describir, incluso pueden argumentar o informar. Los periodísticos usan primordialmente la forma informativa, ¿sí? O pueden exponer o describir. Los sociales normalmente utilizan la forma informativa, a veces la narrativa o la expositiva, pero generalmente es la informativa. Los políticos utilizan la forma argumentativa o la forma informativa, ¿sí? Muy pocas veces nos cuentan una historia o un suceso que podría ser narrativo. ¿Ok? Esa es por la intención, el tipo de texto que podemos tener, o por la forma discursiva, que son narrativos y cuestiones así. Ahora, dentro de la lengua están las funciones de la lengua. Eso ya lo conocen. Esas ya las saben. Así es que no me voy a entretener aquí en las funciones, pero me voy a entretener en estas dos cosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la lectura? ¿Por qué es tan importante la lectura? Bueno, es el acto de interpretar los signos y grafías de un texto para comprender su contenido. ¿Ok? Esa es la lectura. Cuando nosotros nos enfrentamos a la lectura, nos enfrentamos al proceso de comprender el contenido de un texto, ¿sí? Algo que está escrito. Entonces, ¿qué hacemos? Interpretamos esos signos y esas grafías, ¿sí? Que están contenidas en un texto, es decir, ese código, ¿sí? Para poder comprender su contenido, para comprender el mensaje. ¿Tenemos que aprender a leer? Sí, se tiene que aprender a leer. Aunque hablamos y usamos el español, hablamos español, escribimos español,
no significa que sepamos leer lo que nos están transmitiendo en el mensaje, en ese mensaje escrito. Por eso es muy importante, porque hay técnicas de lectura. No es lo mismo leer un texto literario o un texto filosófico o científico, ¿sí? Incluso en las redes sociales, cuando tenemos un texto social, a veces no se entiende, ¿sí? Porque no tenemos o una buena lectura o una buena escritura. Ahora, ¿qué es la redacción? Es el acto de escribir de forma correcta y acertada un texto para comunicar un contenido. ¿Ok? Bueno, estoy poniendo así como muy exagerado, pero más o menos les voy a leer qué pudiera significar redactar. ¿Ok? Fíjense bien, redactar etimológicamente significa compilar o poner en orden. Entonces, vamos a ver. Entonces, redacción viene del término de redactar, ¿sí? Redactar, que significa compilar, ¿sí? O poner en orden. Eso es redactar. Compilar o poner en orden. ¿Y qué vamos a compilar o poner en orden? ¿Sí? Pues las ideas, lo que hacemos es escribir las ideas. Dice, en este sentido más preciso, consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. Redactar bien es construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, cuando redactamos algo, es expresar ideas o pensamientos. Entonces, con el acto de la lectura, lo que hacemos es asimilar ideas o pensamientos. Entonces, asimilamos ideas o pensamientos. Y cuando redactamos, lo que hacemos es expresar ideas o pensamientos. Entonces, expresamos ideas o pensamientos. Obviamente por escrito, porque cuando estamos hablando y estamos en una conversación, pues intercambiamos por medio de la comunicación de ese proceso y a través de la lengua, intercambiamos esas ideas o pensamientos. Contémplenlo así, imagínenselo de esta manera. Van a un país extranjero, no conocen absolutamente nada de la lengua que se habla en ese país. Ven un montón de cosas escritas o personas hablando. Tienen un lenguaje y tienen una lengua. Lo que están haciendo es comunicándose. Están comunicando ideas y están comunicando pensamientos. Lo están haciendo de forma literaria, filosófica, social o periodística. Ven programas de televisión, la internet, libros en librerías, puestos de periódico, cuestiones así. Lo están haciendo de forma narrativa, expositiva, descriptiva. Pero ustedes que no conocen las reglas ni están inmersos en el lenguaje que ellos utilizan, en esa lengua, en ese código, obviamente no entienden nada, ni pueden asimilar ninguna idea o pensamiento, ni pueden expresar sus ideas o pensamientos en esa lengua. Conforme pasa el tiempo y van inmersos en ese código y van aprendiendo esas reglas, ¿sí? Ese acuerdo social, y van generando ese producto social que es la comunicación, entonces van a empezar a estructurar, por eso es una estructura, van a empezar a estructurar un sistema fonético o un sistema de lenguaje, una oración, y van a poder expresar algo, decir, y ahora sí, podrán leer
o escribir. Leer y entender esas ideas o pensamientos y expresar esas ideas o pensamientos de la manera correcta. Van a poder poner en orden todos sus pensamientos. Por eso siempre les he dicho que si ustedes leen sus mensajes de internet o todas las cosas que hay en internet que se dice, se van a dar cuenta que no existe orden. No hay ningún orden en lo que muchas personas tratan de expresar o de decir. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento mínimo o erróneo de la lengua, en este caso del español, un desconocimiento de palabras. Hay 88,000 palabras. Traten de poner en un cuaderno todas las palabras que conocen o en un programita ahí, si encuentran un programa donde puedan poner palabras y que les avise palabra ya repetida, palabra repetida. Entonces traten de poner y se van a dar cuenta la cantidad de palabras que conocen. Es muy pequeña. Ahora, si ustedes quieren aprender una lengua y comunicarse en esa lengua, deben conocer obviamente la estructura de esa lengua. Eso se llama lingüística. Tienen que conocer esa estructura, conocer cuáles son sus reglas. ¿Sí? Solo el español tiene una RAE, casi ningún idioma tiene un colegio, una academia que se encargue de poner reglas, pero existen las reglas. Hay gente que escribe las reglas. En el diccionario de Oxford, en Alemania también hay un diccionario especial y libros que establecen cuáles son las reglas que existen para esa lengua. Entonces tienen que conocer mínimamente esas reglas. Son muy sencillas, porque una oración está compuesta por un sujeto, un objeto y un verbo, siempre. Esa es la estructura primordial. Vamos a ponerle aquí una estructura. Esa estructura es sujeto, verbo, objeto. O podríamos tener objeto, sujeto, verbo. ¿Sí? O cualquier otra estructura, ¿sí? U otras. Hay diferentes formas de acomodar. Nosotros, ¿cómo acomodamos? Pues ponemos el sujeto, ¿sí? El objeto, digo el sujeto, el verbo y el objeto. ¿Sí? Yo corro en las mañanas, ¿sí? En las mañanas yo corro. Esta sería la estructura. Entonces esa lengua tiene una estructura. Si ustedes aprenden unas 1000 palabras y esa estructura, podrían tener un proceso de comunicación, podrían aprender esa lengua. Y después ya vienen los usos sociales, los acuerdos, los modismos, el manejo, el significado de ciertas expresiones, expresiones para saludar, expresiones para preguntar, expresiones para solicitar algo. Esas ya son los acuerdos sociales. Cómo se debe usar determinadas palabras, oraciones, pero la estructura es la misma, ¿sí? Solo son esos acuerdos con ese lenguaje y acuérdense que ese lenguaje lo que hace es comunicar ideas, ¿de acuerdo? Bueno, con eso terminamos esta sesión, entonces detenemos la grabación y muchas gracias.